Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va, jóvenes? Jóvenes ilustres de las insólitas experiencias. Bienvenidos sean ustedes a la casa de los Johaneros Go. Muchas gracias por ser parte de esta gran familia. Y bueno, pues qué chido que están aquí, jóvenes. Ya saben, todas las tardes a las 6 estoy con ustedes para presentarles entrevistas que he hecho en años anteriores y que están bien chiditas, ¿a que sí? Claro, así son las entrevistas aquí en la casa de los Johaneros Go. Bueno, pues en esta ocasión les voy a presentar una conversación que tuve con Andrea Pérez Simondini, que nos habló en esa ocasión acerca de la mutilación de ganado. Recuerde usted que es un fenómeno recurrente en la Argentina que a la fecha no se ha logrado dar una respuesta satisfactoria sobre ese asuntillo. Es una entrevista que habré hecho en el año 2018, 2019, 2017, 2018 fue esa entrevista, así que bueno, pues yo los invito para que la escuchen, para que la miren, para que saquen sus propias conclusiones a partir de eso, precisamente de lo que nos dice, de lo que han encontrado y esos vínculos que han tejido con las autoridades gubernamentales y universitarias para llegar a conclusiones sobre la mutilación de ganado. ¿Serán realmente seres extraterrestres ávidos de sangre, ávidos de las partes blandas de los animales? Realmente no lo sé y nadie lo sabe. Lo que sí nos queda muy claro es de que es un fenómeno recurrente, es un fenómeno que no se ha podido dar una explicación satisfactoria. Bueno, pues vamos entonces a esta entrevista, no sin antes recordarle que estoy haciendo también videos a través de la red social de Facebook con el nombre de Johanan Díaz Oficial. Así que, jóvenes, los invito para que me sigan. Están bien chiditas también allá las entrevistas. Johanan Díaz Oficial, ¿ok? Johanan Díaz Oficial a través del Facebook. Ay, jóvenes. Y también tengo el boletín de la insólita experiencia a través de Telegram, más 52 55 44 65 77 50, con la palabra alta. Y bueno, pues ya, con eso más que suficiente para que yo los integre al boletín de la insólita experiencia en Telegram. ¿Ok? Bueno. Pues ahí está, pues vámonos inmediatamente entonces a mirar esta entrevista con Andrea Pérez Simondini, reconocida investigadora del fenómeno ovni allá en la Argentina. Y hemos logrado un caso en la provincia de San Luis que son de esos casos que buscamos muy anodadamente porque está relacionado con la presencia de luces, y esto realmente nos concentró muchísimo la atención porque no solo es un caso, sino que se vienen denunciando en el mismo lugar varios casos de mutilación, pero como te decía, acompañados por luces, que es como el santo grial de la mutilación, ¿no? Exactamente. Ahora, al momento que decimos mutilación de ganado, ¿qué debemos de entender? Porque es algo completamente distinto al chupacabras o los ataques del chupacabras, que en muchas de las ocasiones como que hay una confusión en los términos. Exactamente. Bueno, primero es importante definir que lo que denominamos mutilación de ganado, no estamos hablando de una incisión o dos donde se le extrae la sangre al animal, sino de cortes perfectos, tipo quirúrgicos, donde no solo interviene una zona, sino varias partes del animal. En este caso que te menciono, que fue en la localidad de Tilizarao, que es en la provincia de San Luis, para que la gente se ubique. La provincia de San Luis está en el centro sur de la Argentina y es una provincia que, si bien no se destaca por la cuestión ganadera, es una de sus actividades importantes.
Lo cierto que apareció en esta localidad de Tilizarao, muy cerca de Villa Mercedes, que es una de las ciudades más importantes de San Luis, un animal donde aparece con los cortes realmente muy precisos, desprovisto de sangre. El animal aparece con el típico corte en herradura en la quijada y con extracción de lengua y hasta los 2 huesos hioides. Tiene también no solo extracción del pabellón auricular, sino el órgano completo auditivo y incisiones en la zona anal y en las glándulas mamarias. Esto de por sí, el animal además se ajusta a protocolo porque fue conocido vivo el viernes 9 de este mes, 9 de junio, y por la tarde, y el 10, o sea, el día siguiente a la mañana, lo encontraron en estas condiciones, cuando estaba en perfectas condiciones, un animal vacunado. El animal estaba con nonato en vientre, así que el nonato estaba, y bueno, y todo esto que yo te mencionaba, que la perfección de los cortes y el faltante de sangre, ¿no? Ah, muy bien. Ahora, yo recuerdo, Andrea, que nos has comentado en anteriores ocasiones que han encontrado ustedes una sustancia que es así como una característica que que prácticamente está en todas las mutilaciones. Exactamente. En este caso no sabemos de la existencia de esa sustancia porque el dueño del animal lo que hizo fue reportar el caso a las autoridades y a su vez a un colaborador nuestro, que gracias a él obtuvimos acceso a la información en principio, que es Luis Eduardo Gallo. Luis es una persona que es médico, es el director del hospital de Tilizarao, y aparte él tiene un museo de la ciudad, es muy interesado en estas cuestiones, y es un hombre con una visión muy, muy objetiva, muy científica, y él cuando llegó al animal, para verlo en persona, ya había sido quemado el animal. Entonces, él lo que logró fue las fotografías que tomó el dueño con una filmación, y bueno, eso es lo que nos compartió inmediatamente, acompañado por todos estos hechos que a su vez son los que potencian este caso, ya que no solo los cortes fueron lo importante en esta situación, sino que hubo avistamiento de luces ese viernes a la noche, incluso hubo una baja muy importante 2 veces de la corriente eléctrica, es algo que no es común en la zona, y además se reportaron vaciamientos, esto también lo hemos hablado en otras oportunidades, que es como una característica, se podría decir hoy, de vaciamientos de tanques australianos en relación a este hecho, no solo en el campo donde tenía hábitat del animal, sino en campos vecinos. Las luces fueron vistas por varios productores, varios personas que viven en la zona rural, y bueno, obviamente señalan directamente como el hacedor de los hechos a estas luces, y la verdad que lo que impacta que hacía mucho tiempo que no teníamos un caso que podemos hoy decir asociado al hallazgo del cuerpo mutilado, ¿no? Del animal. Ah, ok. También hay algo que me llama siempre la atención de los casos de la mutilación, que en ocasiones los tanques australianos, el agua desaparece en cuestión de minutos, según se afirma. Exactamente, estamos hablando, para los amigos que nos escuchan de otros lados, acá nosotros llamamos tanques australianos a tanques comúnmente de metal, que son circulares, que albergan hasta 60.000 litros de agua, y que de un día para el otro aparecen totalmente vacíos, a veces incluso, si bien aparecen con agua, con una disminución muy importante en su volumen, tan evidente al punto que genera la extrañeza, y después al revisarlo los tanques están en perfectas condiciones. Obviamente tampoco te imaginas que en una pérdida 60.000 litros de agua generaría un pequeño bañado alrededor del tanque, cosa que tampoco se halla porque los alrededores aparecen totalmente secos, y en algunos casos hemos identificado incrustados en la pared de los tanques, y por eso vale la mención que su composición es metálica, parte del mugo, del verdín, como le llamamos, incrustada y totalmente reseco en las paredes de estos tanques, lo cual habla a las claras de una alta temperatura que interviene en el hecho,
que produce no solo el vaciamiento en términos de evaporación, en principio como hipótesis, sino también la eliminación de toda sustancia líquida en la materia, ¿no? Como este musgo. Oh, ya. Todo esto, ¿a qué nos lleva, Andrea? ¿A que realmente serían entidades no humanas que están entre nosotros y que están atacando a los animales? ¿O a qué conclusión ustedes han llegado como grupo de investigación? Bueno, en muchos casos aquí en Argentina, y voy a hacer un destaque con esta cuestión de identidades no humanas, porque si bien no hay testigos directos de los hechos, sí hemos obtenido en dos lugares puntualmente. Uno es una zona en el sur de la Patagonia Argentina, en el Chocón, donde la misma policía en su momento ha intervenido en la investigación, estamos hablando del 2010, ha intervenido en casos donde los vecinos, aparte de los cuerpos con estas condiciones de muerte, han denunciado la presencia de una criatura bípeda y cuadrúpeda, con una altura de casi 2 metros, con garras, dientes, peluda, que en alguna circunstancia pegaba grandes saltos, que nunca pudo ser observada directamente por las autoridades policiales que investigaban, pero sí generó mucho, en esa época del 2010 en especial, mucho interés en los vecinos porque los asustaban aquellos que lo veían, desde testimonios de que han corrido taxis mientras transportaban ciudadanos, con las garras incluso marcadas en el capó de un auto, hasta la aparición en los patios traseros de las viviendas ya semirurales. Esto fue un episodio bastante importante que es bueno mencionar y destacar de nuevo que intervino hasta la policía. En este caso de Tilizarao, además de todas las cuestiones físicas y que han intervenido, como la disminución de la corriente eléctrica o el vaciamiento de los tanques, y la observación de esta luz que lo pone en relación directa al caso, los vecinos también están hablando puntualmente de una criatura de las mismas características que acabo de describir. Claramente todavía no hay un testigo, una persona que dé testimonio directo de esa observación, pero entre la comunidad rural se habla muy profundamente de la observación de esta criatura. Ok, estamos viendo estas imágenes, Andrea, que están publicadas en la página de visionovni.com.ar. Correcto, exactamente, este es el caso. Si corres a la siguiente fotografía, donde vamos a ver, ahí observamos el corte anal. El corte anal, si bien en esta cuestión lo que podemos observar claramente, hay la glándula mamaria, vemos que no hay rastros de sangre como en otros episodios. Recordá, Johanna, que yo te mencioné en varias oportunidades que no es tan cierto que todos los animales aparecen desprovistos de líquido sanguíneo. En muchos casos nosotros hemos visto cortes perfectos, pero hemos visto procesos hemorrágicos importantes, incluso la pérdida de líquido sanguíneo que se observaba en el terreno. En este caso puntual no estamos observando esas cuestiones vinculadas a la sangre y en su derrame. Vemos ahí la glándula mamaria en una perfecta extracción. Si pones la mandíbula, vamos a ver exactamente no solo el corte limpio de la mandíbula, sino que nuevamente, como hicimos antiguamente un ejercicio, vamos a poder identificar lo que nosotros denominamos corte aserrado, que está muy claro en su corte, digamos, se ve perfectamente, y que produce, como siempre menciono, deshidratación del tejido, en clara alusión que o interviene una alta temperatura, o como también menciono, que es lo que siempre discuten los patólogos aquí, que los cortes son post-mortem y por ende no hay procesos hemorrágicos. Esta es una de las cuestiones, a mi criterio, más importante a dilucidar, ¿no? Si el animal es cortado en vida y se le producen estas heridas estando con vida, o si el animal recibe estos cortes post-mortem. Yo soy de inclinarme más a que los cortes son post-mortem porque, entre las cosas que no se hallan, y es muy común que un animal en instancias de muerte, moribundo, suele dar unos pataleos y dejan esa marca en el terreno, y en estos casos no se detectan esas marcas,
por lo cual también puede asociar a la hipótesis de que los cortes sean post-mortem. Y ante la falta de procesos hemorrágicos, claramente también estaríamos hablando en el mismo sentido. Pero es todo hipotético porque claramente no hay una sola evidencia que nos permita hacer una afirmación, ¿no? Claro, ahora, tendríamos entonces que les extraen las partes blandas. Exactamente, fíjate que lo que mencionamos tiene que ver con órganos, ¿no? Estamos hablando del órgano auditivo, en este animal también hay extracción del órgano ocular, no solo los párpados, y esto también es bueno describirlo, porque si como muchos sostienen que pudieran actuar carroñeros, los carroñeros actúan directamente en las partes blandas que son los párpados, y ¿quiénes accionan? Bueno, las aves de rapiña, que gironean, digamos, que picotean y dejan realmente el tejido en situaciones bastante imperfectas, igual que los carroñeros acá tipo mulitas o zorros, o chancho jabalí, que son, en esta zona son muy encontrados, que también en sus dentelladas dejan jirones en los tejidos que son fácilmente identificables. Las que son más prolijas para accionar sobre las partes blandas son las larvas de mosca, que nosotros llamamos colonia de bacteria porque fagocitan el tejido y pueden dejar con el tiempo, pasados 72 horas, una exposición muy prolija en consumir todo lo que denominamos partes blandas, que son los tejidos orgánicos. Entonces, esto no se ve, claramente la variable tiempo pasa a ser relevante, por eso es muy importante evaluar animales que se ajustan a protocolos, porque nos ponen en una instancia no mayor a las 24 horas de la acción de conocido vivo el animal y encontrado muerto, porque justamente esa variable del tiempo no solo nos permite hacer un buen análisis en caso de acceder a las muestras para llevarlas al laboratorio, sino que nos permiten eliminar, por ejemplo, el accionar de larvas de mosca que dejan el cuerpo en osamenta, sobre la zona del maxilar, después de 72 horas. Entonces, la variable del tiempo es muy importante en todo esto, ¿no? Claro, se asegura, Andrea, cuando se produce la mutilación de ganado, como lo estamos viendo en este ataque allá en la Argentina, los bichos no se acercan y que algunos animales carroñeros tampoco, pero hay otros casos donde es todo lo contrario, que se acercan y se van comiendo las piezas. ¿Es cierto? Mira, en los casos que nosotros vemos y que hemos investigado en campo y en compañía de los productores, dueños de los animales, el animal, no hay un animal que se acerque entre las 48 y 72 horas. A partir de las 72 horas empiezan a accionar los carroñeros, tanto las aves como los animales, los mamíferos de terreno, digamos. Las aves son fácilmente identificables porque lo primero que hacen, defecan sobre el lomo del animal una vez que comen, y lo que sí es cierto que en los lapsos primeros de los tiempos que se encuentra el animal, no solo no se acerca al resto del ganado, en el caso del ganado vacuno, es muy común que le hagan una especie de rondín. Muchas veces, perdón, los productores encuentran al animal producto del rondín de los otros, de las otras cabezas, y en estos casos no se acerca. Los perros, por ejemplo, que suele haber en todos los campos, tampoco comen del cuerpo del animal, y ni otro tipo de carroñero, sino después de las 72 horas, que ahí sí claramente accionan, comúnmente entran por la zona anal los mamíferos y comen todo el interior del animal, y las aves, como te decían, digamos, trabajan sobre la parte externa. Qué barbaridad. Interesante esto, pero es más interesante los estudios, los análisis que ustedes están realizando para tratar de determinar qué es eso que está afectando, porque estos viene desde la década de los 80, Andrea. Al menos exactamente, bueno. Acá el boom, digamos, que toma realmente trascendencia el concepto de mutilación de ganado y que entramos en la investigación fuerte fue en el 2002, pero tenemos antecedentes incluso anteriores a los 80. Hace poco encontré un caso muy bien registrado, investigado por Roberto Banch, en una zona del sur de la provincia de Buenos Aires, cerca de Bahía Blanca, en Oriente,
donde se dio un caso también muy importante, donde un testigo no solo observa la evolución de dos luces, que las ve aterrizar en un campo vecino, dejando sus huellas circulares, y en el corral vecino aparecieron animales muertos. Lamentablemente en aquella época no se le prestaba atención aquí en la Argentina a quienes investigaban OVNI el tema de la muerte de los animales, y se concentraban en la investigación de los hechos vinculados al OVNI. Pero es un caso muy bien recolectada la información por este investigador argentino que atrapó mi atención, y a esta altura sería como el primer antecedente investigado desde la investigación civil en relación a un hecho de OVNI y mutilación de ganado. Ok. A ver, entonces, para que nos quede bien claro, son incidentes completamente distintos a los ataques del chupacabras. Exactamente, el chupacabra o fenómeno chupacabra son incisiones comúnmente en animales de corral, donde a partir de un orificio muy cercano a la zona del cuello, extraen la sangre casi en su totalidad, y aparecen no solo uno, sino que varios animales muertos. También es muy común en lo que se denomina fenómeno del chupacabra, que esos animales de corral aparecen hasta a veces en ronda y son varios en un corral. Y el fenómeno de la mutilación de ganado son cortes con precisiones casi quirúrgicas, donde hay una cicatrización manifiesta, producto, a mi humilde entender, por todo lo que venimos relevando, de una tecnología basada en microondas, y que produce no solo la cauterización, sino un corte perfecto. Y esta es la característica diferenciadora entre unos casos y otros. Claro, muy bien. Ahora, hay casos, hay reportes donde los animales pareciera que se los llevan y después desde el aire los dejan caer y han aparecido sobre los cables del tendido eléctrico o sobre los árboles. Exactamente, bueno, nosotros tenemos varios casos investigados que realmente nos ponen en proceso, y de hecho investigamos, y es parte del protocolo, que el fenómeno pudiera ser aéreo. ¿Por qué? Porque se han encontrado animales dentro de estos tanques australianos, por ejemplo. Tenemos un caso muy vívido de 5 animales con los cortes que mencionamos y que son característicos dentro de estos tanques australianos, y sin ninguna posibilidad de haber ingresado a no ser por un medio aéreo, ya que no hay rotura de alambres ni de cercos, simplemente aparecen los animales. Hay un caso que además intervino un juez en Entre Ríos, investigado por Daniel Sauter, en aquel momento de nuestro equipo, que el juez Brasesco de la provincia de Entre Ríos, en la localidad de Rosario del Tala, investigó un caso específico de un animal aparecido dentro de un tanque australiano con cortes importantes, donde intervino la dirección de avigeato de la policía rural, y se generó un informe porque ese animal fue estudiado, al cual nunca tuvimos acceso, lamentablemente, pero fue un caso bien fundamentado y estudiado. Y después, como bien dice, muchos casos donde aparecieron los animales al pie de los árboles, con la vertical de las ramas rotas, quebradas. Hemos encontrado, de hecho, un ternero, que es un caso que participó mamá, en Entre Ríos, cerca de Basavilbaso, donde el ternero, con los cortes, lo tuvieron que bajar de un árbol, de las ramas de un árbol, y el productor incluso fue que se subió al árbol para bajar el cuerpo del ternerito, y realmente fue bastante impactante esa, incluso las imágenes. Nosotros no las publicamos porque son bastante sensibles, sí las hemos mostrado en los congresos que participamos, porque realmente es muy impresionante. Pero ¿cómo? O sea, tú mencionas de un ataque aéreo, pero híjole, pues ya imagínate ya encontrarte a los animales arriba de los árboles o del tendido eléctrico. O sea, eso ya debe ser impresionante, simplemente verlo. Pues cómo se sube o quién va a jugarle una broma al dueño del animal para subirlo. Exactamente, bueno, lo que todos interpretamos es que el animal es extraído de su medio, se lo llevan, le hacen las prácticas, que esto también pudiera fundamentar por qué no se encuentra rastro de ningún tipo, ni de sangre, ni de pisadas, ni de ninguna cuestión vinculante, y que una vez que se les practican los cortes, son depositados o en el mismo lugar o en lugares diferentes.
sin reparar. En esta asociación con los tanques australianos, muy interesante, porque no es que fue un caso, tenemos varios casos registrados, por nosotros solamente, por nuestro equipo, 3 casos, pero hay muchas denuncias sobre esta misma circunstancia, y que hace también dudar de que lo que haga, que interviene en la toma de este cuerpo, de este animal, también tiene una relación directa con el agua o el tanque, que lo pone también en contacto después finalmente al animal. Entonces, es muy interesante toda esta línea de investigación, pero bueno, es muy difícil de probar al no haber un solo testigo. Tenemos un caso muy interesante que hemos investigado en la localidad de Saliqueló, provincia de Buenos Aires, junto con el doctor Daniel Velot, del SENASA, veterinario, donde que es lo más cercano que tuvimos de un testigo, creo que esto no te lo conté nunca, un productor rural, al amanecer, todavía sin amanecer, llevaba de su campo al pueblo a su hijo a la escuela, y cuando pasa a la altura del campo de su propiedad, ve donde estaba el tanque australiano, una luz que producía aparte como chispas de gran impacto, una luz muy importante, y bueno, él siguió, llevó a su hijo a la escuela, y pensando que tenía un problema eléctrico en el transformador del campo. Cuando regresa, ya con la luz del día, encuentra un animal muerto y mutilado al costado del tanque australiano, verdín que yo te cuento, todo incrustado sobre la pared del tanque, del cual nosotros tenemos muestras y la hicimos analizar, y el tanque vaciado, el transformador quemado, y el alambre donde apareció el animal, dentro del terreno donde estaba el tanque, en perfectas condiciones. Cuando nosotros llevamos a analizar la sustancia, nos determinó que intervino una energía superior a los 3000 grados centígrados, comparándolo a la emisión de onda que pudiera emanar de la radiofrecuencia. Lo cual realmente nos impresionó mucho, porque dentro del análisis en laboratorio que tenemos es una de las piezas más contundentes, ¿no? Claro, muy bien. A ver, se llevan a los animales del lugar donde ellos se encuentren. ¿Quién se los lleva o quién se los llevaría, Andrea? Y bueno, mira, nosotros con Daniel Velot hemos hecho, pero jornadas no solo ahí en Saliqueló, que fue el foco inicial de lanzamiento, digamos, de todos los casos. Hemos hecho vigilias, pero nocturnas, durante días, semanas. Hemos instalado de todo, cámaras, trampas, digamos, cuando el SENASA sale con la teoría del ratón hocicudo, nosotros siguiendo el protocolo de Kravitz, que era la autoridad, fallecido ya, la autoridad máxima en estudio en la Argentina por parte del CONICET de este tipo de roedor, sin ningún resultado. Una sola noche hemos observado una luz en un campo de terneros mamones. Nosotros estamos apostados en la parte limítrofe del pueblo, en un edificio, un 4º piso, porque teníamos muy buena vista, y hemos visto una luz que andaba por la zona de los bañados, donde estaban estos terneros, y bueno, cuando intentamos llegar, vimos el ternero mutilado, pero nunca llegamos a tomar contacto con la luz, sino que a medida que nos acercábamos perdimos de vista la luz, pero sí donde estaba la luz, que daba vueltas con movimientos muy erráticos sobre superficie, encontramos el ternero muerto. Así que es lo más cerca que nosotros estuvimos. Después hicimos vigilia en varios campos, en San Luis, en Entre Ríos, ni hablar, y nunca hemos podido ver nada, ni detectar nada, ni mucho menos, ¿no? Es, digamos, el desafío que tenemos cuando se concentran varios casos en el mismo lugar. Enseguida nosotros hacemos un seguimiento del campo y de la zona vinculada a los lugares de aparición, que comúnmente son muy cercanos, no más de 4 o 5 kilómetros alrededor de los hechos. O sea, si uno toma un punto concéntrico después de que traza la aparición de los cuerpos, tiene más o menos una incidencia en términos de radio, de terreno, y no hemos podido nunca ver nada. Ok, perfecto. Pues ahí está la información para todas las personas que nos miran en estos instantes y que a través de las redes sociales nos solicitaban, Andrea,
pues que habláramos acerca de eso, ya que ahora veo que los medios de comunicación allá en tu país le han dado seguimiento como cada año y pareciera que se había incrementado. ¿Tú consideras que realmente se incrementó al 2017 este número de incidentes? Es difícil contestar esa pregunta, pero sí lo que te digo es que hay provincias que ya incluso lo hemos mencionado en charlas anteriores, que le dan mayor interés las autoridades. Entonces eso hace de que los dueños de los animales denuncien los casos. En Entre Ríos, puntualmente, el que está a cargo de la Dirección de Abigeato creó una comisión especial para al menos cubrir las denuncias de los productores y tratar de intervenir si llegan en tiempo y forma y hacer investigaciones de laboratorio, y eso rápidamente nos convocan y nos consultan. Y estamos en intercambio permanente. Incluso nosotros mismos, cuando recibimos un caso en Entre Ríos, primero le reportamos a ellos para que tomen intervención oficial, porque lo importante acá es que puedan acceder al análisis más profundo estos casos. Entonces, en Entre Ríos, claramente se incrementaron las denuncias a partir de este apoyo institucional. En otras provincias tiene que ver con la cobertura que le pudieran dar los medios de comunicación locales, y en algunas provincias son más asiduos a cubrir este tipo de notas, y en otras no le dan ni siquiera importancia, lo toman como un hecho hasta incluso desagradable. En el caso de San Luis, tenemos gente que es interesada en el tema, que son personalidades representativas de sus lugares y que son creíbles, y por lo tanto cuando hacen una denuncia, la prensa local le da atención y por ende los cubre y toma estado público. Yo creo que las denuncias van más, tienen más que ver con la posibilidad de ser conocido el caso, porque muchas cuestiones se suceden, porque incluso nosotros cuando vamos a los lugares nos enteramos que pasaron más casos en campos vecinos que nunca fueron denunciados, pero que sucedieron. Entonces tiene que ver más con el tema de la trascendencia pública, ¿no? Ok, perfecto. Carlos Lugardo te pregunta, ¿crees que los extraterrestres están usando partes del cuerpo de ganado para la reproducción de los grises? Bueno, esa es una pregunta que mi madre Silvia contestaría con mucho gusto, porque ella está convencida de que pudieran, digamos, a partir de lo que los mismos veterinarios y patólogos dicen, que las partes que se extraen son partes que tienen que ver con los estudios genéticos, esto que yo decía, las partes ocular, gustativa, auditiva, etcétera, reproductora. Tiene que ver, mi mamá tiene su hipótesis más firme, es que se está usando para la creación de alguna cuestión híbrida, etcétera. Yo soy más prudente porque soy más firme a la evidencia, ¿no? Bueno, pero es que realmente si ya vemos todo lo que está ocurriendo, pues pareciera que sí, Andrea, ¿no? Sí, mira, así como te digo eso, que soy más prudente, te puedo decir con contundencia que tanto los veterinarios como los patólogos y los productores y la gente de campo, que es muy conocedora de la actividad del campo, sus criaturas, su ganado, etcétera, las enfermedades, claramente en un 90% lo asocian con las luces y los extraterrestres, Claro. Descartando todo tipo de accionar conocido. Esto, pero así de contundente te lo dicen, ¿no? Ok, tenemos a Mari, pregunta, ¿cuándo fue la última mutilación de este año? Bueno, la de la semana pasada, esta que yo menciono, Okay. venimos con varios casos, apareció esta de Tilizarao, que además hay más casos, pero esta de Tilizarao fue la semana pasada, así que esa sería la más cercana. No, miento, después de Tilizarao hubo otra en la Patagonia, que también estamos investigando, y anteriormente a la de Tilizarao hubo en la provincia de Buenos Aires 2 casos también muy importantes que cubrieron Gustavo Rovira, que es también un colaborador de nuestro equipo, que pudo registrar las imágenes y en video sobre todo, que además él se concentró muy bien a tomar situaciones bien que tenían que ver con la parte del corte, ya más específico, a buscar los detalles, y lograr una buena entrevista con los vecinos, los dueños de los animales, que también denunciaron la aparición de luces, pero no se lo pudo asociar directamente con el día del caso.
Entonces, en ese sentido, nosotros lo descartamos el caso. En Ok. este de Tilizarao lo seguimos de cerca por la denuncia masiva que hay de luces. Muy bien. Luna de Cate te pregunta, ¿algún habitante ha sido atacado? No tuvimos ningún ataque reportado hasta el momento. En la actualidad, sí, como te mencioné en otras oportunidades, allá por el 2002, 2003 y 2005, hemos recibido denuncias de mutilación humana en personas, que realmente nunca pudimos tomar contacto directo con los casos ni ver los informes médicos. En uno de los casos tuvimos contacto con un familiar que así nos describió el hecho, que las heridas eran iguales a las que se veían en los animales, y un caso que realmente fue muy conmocionante, por lo menos a mí en lo personal, con autoridades de médicas del hospital italiano, que es una clínica, un hospital clínica muy reconocido aquí en Buenos Aires, que me citaron para que exponga toda la parte patológica y de investigación, de laboratorio, de identificación de cortes, y enterándome después que habían recibido un cuerpo de una persona fallecida de la zona de Bahía Blanca, y lo único que pude saber era que presentaban las características de corte que yo había presentado en la exposición. Eso para mí fue sustantivo, porque entiendo que estamos hablando de algo que excedió incluso a las autoridades médicas, ¿no? Exactamente. Francisco te pregunta, ¿estamos ante una adopción sistemática de animales y humanos? En este caso que yo acabo de contar del hospital italiano, entiendo que sí, pero es como todo, siempre no tuve la posibilidad de acceder al parte médico, ni a fotografías, y mucho menos al cuerpo de la persona. Me quedé con la declaración del profesional, con todo su equipo, que es muy reconocido, que me confirmó que lo que yo había mostrado, porque recuerdas las conferencias que yo he dado de mutilación, donde expongo el tipo de corte bien en su cercanía, con la identificación del corte aserrado, identificando con la diferencia de la dentellada, de los patrones de mordeduras en relación a este tipo de incisión, que es muy diferente y notoria y prolija, sobre tema médico, patológico de la deshidratación del tejido. Bueno, yo mostré todo este caudal de científico, digamos. Entonces, ante la devolución del médico, al ver este progreso investigativo por parte de la ciencia, me confirmaron que lo que yo había mostrado era lo mismo que ellos habían relevado en el cuerpo, los patrones de corte. Ah, ok. Héctor Iván, ¿este tipo de corte en el ganado sigue en un mismo patrón ya visto antes en otros lugares del planeta? Sí, claramente. Es buena pregunta esta, porque nosotros, ¿por qué pudimos de alguna manera ir un pasito más? Porque tomamos todos los trabajos que en su momento llevó a cabo el NIST, el National Institute Discovery Science, que como recordarás estaba encargado de investigar excluyentemente todo el tema de las investigaciones de la mutilación de ganado, y nosotros fuimos a los casos ya a buscar patrones, y los hemos encontrado, no solo los patrones de corte, sino esta sustancia que vos bien mencionaste, que es el oxindol. Es una sustancia azul verdosa de característica gelatinosa, que además las obtuvimos, las conservamos y las pudimos relevar en el laboratorio con el equipo del doctor Alberto Pariani, que es el director hoy, el gerente además de la fundación de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de La Pampa. Muy bien, Enrique Eugenio pregunta, ¿podría ser que humanos están probando equipo de cirugía experimental? ¿Podría ser eso? Bueno, es una de las hipótesis. En relación a eso, muchos investigadores veterinarios están, digamos, incluso fundamentan la posibilidad de investigar a partir de esa hipótesis. Es una de las hipótesis, y está bueno también tener distintos perfiles de observación en la investigación del caso, porque eso te permite ahondar aún más y explorar otras posibilidades. Como está tan a la par como decir que son extraterrestres, o como decir que son
algún virus desconocido, digamos, están a la par, digamos, porque de la misma manera que no hay un testigo directo ni evidencia sólida para fundamentar la hipótesis extraterrestre, tampoco la hay sobre esto. Sí se descartó con contundencia que pudieran ser ritos satánicos o alguna práctica religiosa de esas no convencionales, o que pudiera ser la abeja chaqueta amarilla, que es una abeja africana que habita acá en algunos lugares y que dicen que es carnívora. Todo eso se eliminó. Se eliminó por parte de los patólogos el accionar en los casos que se ajustan a protocolos, siempre, ¿no? El accionar de carroñeros, se descartó incluso el gobierno de La Pampa, la Dirección de Ganadería, contradijo el informe que en su momento dio el SENASA en relación a que el culpable de las mutilaciones era el ratón hocicudo, porque simplemente no tiene hábitat en la provincia de La Pampa como en muchas otras provincias. Entonces, digamos, hay cosas que sí se descartaron y quedan vigentes estas hipótesis que están a la par de la misma manera que la hipótesis extraterrestre. Ya, Álvaro, ¿qué hay en la provincia de Catamarca, al norte de Buenos Aires? ¿Ha habido algún caso? Catamarca, bueno, no, Catamarca no está al norte, está en la zona de Cuyo, digamos, al norte de Mendoza, etcétera. Okay. Pegado a la provincia de Tucumán, que es una provincia cordillerana. Hubo muy pocos casos de reportes en Catamarca, pero sí los hubo, sobre todo en el 2002-2003. No hubo en los últimos años un reporte directo de Catamarca, sí de las provincias vecinas, sí de Tucumán, sí de Mendoza, varios casos en Mendoza. En fin, hubo, pero no es de las provincias que más se destacan en estos hechos. Muy bien, te preguntan por acá, Rex, ¿se ha detectado algún tipo de radiación en el cuerpo del animal? No se ha detectado radiación, sino conductividad eléctrica en el terreno alrededor del cuerpo del animal. Esto nosotros hemos hecho varias mediciones. El que detectó por primera vez y que introdujo la medición también en el protocolo fue un técnico de la Telefónica en Santiago del Estero, que haciendo una cobertura de arreglos de líneas de telefonía, dio con que uno de los animales estaba muy pegados a la zona donde él estaba haciendo el arreglo técnico, y vio como una especie de círculo deshidratado digamos, donde el animal estaba en el centro y toda la circunferencia excedente estaba como deshidratado. Y tomó mediciones y ahí comprobó internamente que había conductividad eléctrica muy elevada, que no lo podía medir, con un aparato no análogo, sino digital, de la parte de alta performance. Y cuando se salió a distintas medidas, fue tomando distancia, la conductividad del terreno era normal. Eso hizo que empecemos a medir en todos los casos y nos hemos encontrado con varios casos de las mismas características, donde la conductividad eléctrica alrededor del animal es muy intensa, al punto que no se puede establecer una escala o una lectura, y cuando uno se va retirando, obtiene las lecturas normales del terreno. Okay. Eso es lo que sí hemos detectado. Muy bien. Julio, ¿qué hacen con los cadáveres de los animales? Bueno, en el 90% los queman o los entierran, no hacen otra. Hemos visto gente que se los lleva, y no sé, hemos visto gente, yo te he comentado, de que hemos visto gente que con el tiempo, como tarda el proceso de descomposición, hasta consumen las partes, claro. Y por suerte los menos. Cuando yo visité tu casa, tú me diste asado de animal. De vaca mutilada. Sí. Sí, no, eso es nosotros somos de comer asado en Argentina, y bueno, para los amigos que nos escuchan por primera vez, incluso, cuando Johanan estuvo en Victoria, hicimos un asado, y después de que comió muy bien todo su asado, le hice la broma de que era de vaca mutilada. Así que, pero bueno, mucho nos impresionó Johanan. Sí, oye, es que imagínate, ¿no? Ya ver cómo los cortan, cómo los tratan a los animalitos, y de repente, pues es
es de vaca mutila. Exactamente, exactamente. Oye, te siguen preguntando, son muchos cuestionamientos de las personas, así que bueno, vamos a sacar las que más podamos. ¿Te parece, Andrea? Dale, dale. Sí. Ismael dice, al momento de la mutilación, ¿los dueños del ganado no escuchan los mugidos de los animales? Sí, muchos declaran escuchar el ganado alterado, pero lo que pasa es que la mayoría es muy poco el índice que vive donde está el ganado. Comúnmente sale un puestero que esté cerca con su rancho, la mayoría de los propietarios de los animales viven bastante alejados. Son muy pocos los casos donde incluso el animal mutilado apareció a pocos metros de la casa. El caso de la provincia de Buenos Aires estaba más o menos a unos 300 metros, sin embargo ahí en ese caso puntual no escucharon nada, pero los que tienen cercanía con la aparición de los cuerpos suelen declarar que suelen escuchar el ganado alterado, los perros que ladran, pero cuando salen no ven nada. Por eso es difícil relacionar el hecho de la mutilación con luces y alguna situación mucho más directa a la cuestión anómala de nuestro campo, porque no hay testigos, justamente. Ok, Valerie te pregunta, ¿hay condiciones en común cuando suceden este tipo de mutilaciones? ¿Meses, clima? Sí, mayoritariamente es como desde el mes de abril hasta julio es como el mes más intenso estadísticamente. Y, por ejemplo, el año pasado, recordarás bien que nos llamó mucho la atención que los animales aparecieron en época de verano, cosa que también nos tiró por tierra lo que veníamos sosteniendo de que, en base a estadística, de que los animales aparecían en invierno, dando fortaleza a algunas cuestiones de la cuestión, esto de los cortes post-mortem, por la característica de los tejidos, y el año pasado nos desestructuró muchísimo las estadísticas porque aparecieron en estos meses que no son masivos los casos, sino que son aislados. Y bueno, esto nos desencajó un poco con la línea que veníamos trabajando. Pero te podría decir que mayoritariamente los meses entre abril y julio son como los meses más fuertes. Ok, Nayeli, ¿podrían poner en alguno de estos lugares cámaras nocturnas para ver si aparece alguna evidencia? Bueno, eso ya lo comenté hace un ratito, sí, hemos estado muchísimas veces y cada vez que aparecen casos reiterados en la misma zona, nosotros ponemos y hacemos seguimiento con equipos, sí, pero no hemos logrado nada. Mario, ¿el 100% de los casos ocurren en la noche? Sí, el 100% no, tuvimos un par de casos que de día, al atardecer, hay un caso que yo siempre comento que para mí fue el más importante de todos los casos, de un arriero que al atardecer llevaba el ganado del pastoreo al corral y uno de los animales empezó con un raro temblequeo, que eso también es una variable que seguimos, y se retrasó de todo el ganado. Cuando vuelve a los 45 minutos el arriero para ver este animal retrasado ya estaba muerto y mutilado con estas características heridas. Ese caso para mí fue muy impactante porque fue, primero por el tiempo, no hay forma de explicar con nada convencional en 45 minutos que un cuerpo quede en osamenta, sin sangre y en las condiciones que ya todo, bueno, a esta altura ya saben, ¿no? Claro, claro. Bueno, estoy haciendo nada más los cuestionamientos que veo que ya no se han repetido, porque ya lo que ustedes preguntan, que dónde son los cortes, qué tipo de estudio, ya lo mencionó al principio de este hangout, Andrea. Entonces, ya para no repetir e irnos más rápido sobre esta temática que nos está exponiendo esta noche, Andrea Pérez Simondini. Andrea, tus redes sociales, ¿cuáles son para la gente que desea entrar en comunicación contigo? Bueno, acá estoy leyendo los comentarios y ahí preguntan, justamente, pueden ver todos estos casos de referencia en nuestra página, que es Visión OVNI, que es www.visionovni.com.ar. Ahí tienen un link de acceso específicamente de los casos de mutilación. Durante todos estos años van a encontrar todos los informes, todas las investigaciones que voy comentando. Y acá también estoy viendo
que si no se podría tratar de un experimento de gringos, se le escapó. Bueno, acá quiero hacer un comentario aprovechando lo que dice Carlos Guerrero, porque hemos investigado un caso aquí en Argentina, me imagino que debe suceder en México como en muchos países, tras lo que se denominan cotos de caza, hay muchas empresas que trabajan con cruzas genéticas. Nosotros investigamos un caso en la provincia de Entre Ríos, en Colonia Elía, que es un caserío donde no hay muy pocos habitantes, donde tuvimos la denuncia de la muerte de gallinas en un gallinero, atacadas por una extraña criatura. Cuando llegamos al lugar, la noticia primeramente, en realidad nos enteramos de esto cuando llegamos al lugar, porque la noticia es que había aparecido un ternero y un perro mutilado. Cuando llegamos al lugar, convocados por esta información, nos encontramos que en realidad el ternero y el perro mutilado en realidad eran no mutilados, sino muertos y atacados por jaurías de perros. Entonces, cuando llegamos y dimos con esta información, ya regresándonos, la policía rural de la zona nos comentan del hecho del ataque de una extraña criatura que creían que podía haber causado la muerte del ternero y del perro, que atacaba un gallinero puntualmente, y que la información sólida que tenía la policía es que el hijo del dueño o del capataz que cuidaba, era un gallinero de cría industrial, le había disparado a la criatura, y no solo eso, que una noche le habían puesto una trampa, la criatura había caído atrapada en la trampa y tenía restos del pelo de la criatura. Nos costó mucho ubicar a las personas en cuestión porque no nos querían dar el nombre, nos dieron el dato sin el nombre. Pero en Pueblo Chico, Infierno Grande, enseguida, al pronto de buscar, dimos con la familia. Y efectivamente, ahí nos apostamos, dimos con el testimonio, nos apostamos con Daniel Sauter y Daniel Valverde en su momento. No solo tomamos el testimonio, recolectamos la evidencia, que ahora te voy a contar cómo terminó, del pelo, vimos la trampa con restos de sangre, que también tomamos con hisopos, sino que además del gallinero industrial, había un gallinero de cría de la familia del capataz que cuidaba el lugar, donde vos podías ver en un nylon el ataque con las garras de la criatura, y una gallina muerta que había puesto el hijo como trampa, y donde la criatura supuestamente atacó y dejó marcadas las garras. Todo eso está evidenciado, nosotros incluso en la página lo hemos publicado en su momento, y hicimos guardia, y Daniel Sauter, que es un técnico electrónico, tenía, para quien preguntaban, varias preguntas hablaban de quedarnos y hacer dispositivos, bueno, tenía construido un dispositivo de identificación de movimiento, nos quedamos apostados con ese dispositivo a todo alrededor de la casa, y efectivamente detectamos una, a ver cómo lo digo, una figura que a campo traviesa se acercó a la propiedad en la zona del criadero industrial. Cuando vamos al criadero industrial, nosotros la misma gallina muerta la habíamos dejado como trampa. Cuando vamos al criadero industrial, que estaba más o menos a unos 150 metros de la casa donde estábamos apostados, encontramos una gallina muerta, la puerta del establecimiento abierto, y arriba del horno que da calor, la gallina, la criatura lo que hacía era no comer la gallina, sino por el ano, con una especie de tenaza o garra larga, le sacaba los intestinos por el ano, y la mataba sin comérsela. Cuando estábamos viendo ese hecho, logramos tomar una pisada, porque le pusimos acerrín para lograr marcar la pisada en un pie que medía, si tuviéramos que transformarlo en un calzado, en un pie con un calzado superior a la talla 50, o sea, era un pie grande, y mientras estábamos haciendo todo ese relevamiento, escuchamos un salto enorme, sin ver nada, desde el techo, y que una puerta como que se quedó con movimiento. Seguimos esa pista, y cuando llegamos al criadero de la familia, encontramos desgarrada la gallina que estaba de trampa.
En un momento sobre el techo de la casa escuchamos algo que caminaba, pero nunca pudimos ver nada. Y siguiendo todos los sucesivos ruidos que íbamos escuchando, llegado a la punta de la casa, desde el techo nos tiraron un tronco bastante importante, que por suerte no nos tocó, y sí después vimos como una sombra por el campo traviesa, por donde había venido, y que íbamos viendo además que los perros lo corrían. Y sentíamos los perros como ladraban esa cosa oscura que veíamos perderse, y hasta que se perdieron en el horizonte. Esa fue una experiencia increíble porque ¿qué vimos? No sé, porque nunca vimos nada más que una sombra, pero sí tuvimos los animales, la evidencia, la huella, tomamos el pelo de la trampa y gracias al investigador Luis Salinas que investiga que digamos todo esto de las mutilaciones desde una perspectiva distinta, porque él cree que se trata de una criatura que quedó, digamos, de alguna manera en el tiempo, ¿no? Media prehistórica, que yo los invito a aquellos que les interese el tema, es para seguir su teoría, porque él habla de una criatura, él vivió muchos años en Brasil y dice que vio, no me acuerdo ahora cómo se llama la criatura, pero ya me voy a acordar y lo voy a publicar, pero es como una criatura prehistórica que él sigue desde hace muchos años porque viviendo en Brasil tuvo contacto con este tipo de criaturas, que es más bien de características paleontológicas, la investigación de él, pero que él la asocia con el ataque a los animales mutilados, ¿no? Pero es muy interesante seguir de alguna manera su investigación, porque es otra hipótesis, otro trabajo muy bien documentado. Sería algo así como, para que la gente entienda, como una especie de perezoso prehistórico gigante, digamos, que Oye, antiguamente... claro. Sí. Pero también muy inteligente, ¿no? Porque sabe en qué momento atacar y de qué manera hacerlo. Claro, bueno, el tema es que estos animales se los conocía como herbívoros. Él habla de que pudieran ser sobrevivientes que por la mutación y por el avance de la siembra en los hábitats, fueron mutuando su capacidad alimenticia, empezando de que es un sobreviviente prehistórico, paleontológico, digamos, también mutuó su conducta alimentaria, ¿no? Pero es una teoría más. Él escribió un libro, yo se lo recontra recomiendo porque es muy seria su investigación. Él es Luis Jorge Salinas. Siempre que tenemos a Andrea Pérez Simondini aquí en la casa de los Yojaneros Go, realmente es súper interesante. ¿Y saben por qué? Porque siempre nos trae información de primera, siempre nos explica, nos matiza la información. Es decir, que realmente aprendemos, conocemos, indagamos todo lo que implica este bisviruleto, jóvenes. Así que bueno, pues qué chido que nos acompañaron ustedes hoy aquí. Qué chido que acompañaron a Andrea Pérez Simondini en esta disertación que nos dio sobre la mutilación de ganado, que es un súper tema, un tema bien interesante, un tema que debemos darle seguimiento porque estoy seguro que será la única manera, a través de la investigación, del análisis y de las estadísticas, que llegaremos a conclusiones para explicar qué es lo que está sucediendo en América del Sur con este fenómeno denominado mutilación de ganado. Pues ahí está, jóvenes ilustres. ¿Qué les pareció? Súper chidito. ¿A que sí? Claro, así son las cosas aquí. Bueno, muy bien. Bueno, pues los invito, jóvenes, para que me sigan, también se suscriban al Facebook Johanan Díaz Oficial. Todos los días a las 5 de la tarde estoy haciendo videos, todos, pero cuando digo todos, son todos los días, bueno, todas las tardes, ¿ok? 5 de la tarde, nos vemos en Facebook, ahí con toda la banda de los Yojaneros Go. Y también los invito para que no se pierdan ninguno de los contenidos que les voy compartiendo con el boletín de la insólita experiencia, más 52 55 44 65 77 50, con la palabra alta, ¿ok? Bueno,
pues ahí está, ahí lo tiene, usted que me mira, usted que está muy al pendiente aquí en la casa de los Johaneros Go. Gracias, pues nos vemos más tarde, nos vemos, ya sabe, nos vemos más tarde aquí en YouTube, nos vemos a las 8:30 y luego a las 10:30 de la noche. En Facebook nos vemos a las 5 de la tarde, todos los días, ¿ok? A ver, va de nuez. En Facebook a las 5 de la tarde todos los días. En YouTube me encuentran a las 6 de la tarde, a las 8:30 y a las 10:30 de la noche, ¿ok? Bueno, pues ahí lo tiene. Gracias, jóvenes, les mando un fuerte abrazo. Gracias por ser parte de esta gran familia de las insólitas experiencias. Bye, bye.